Hola chicos, pues vamos a continuar con la segunda parte de química 17. ¿Cuál es la molaridad de 58.5 gramos de cloruro de sodio disueltos en 2 litros de solvente? Entonces aquí primero vamos a hacer una pequeña corrección. No es de solvente, solvente se refiere por ejemplo al agua, solvente o disolvente. Pero recuerden que la concentración molar se define como el número de mol de soluto por cada litro de disolución o de solución. Entonces aquí nada más corregimos eso. Para calcular la concentración molar vamos a usar estas dos fórmulas. Primero vamos a calcular el número de mol de soluto, que es la letra N, y ya que lo conocemos vamos a calcular la concentración molar. Entonces vamos a extraer los datos. ¿Qué datos tenemos? Nos da 58.5 gramos de cloruro de sodio, que es el soluto, y 2 litros de disolución. Entonces, para esto, pues como les dije, primero vamos a calcular el número de mol, y para calcular el número de mol necesitamos la masa del soluto en gramos, que ya la tenemos, 58.5, sobre la masa molar del cloruro de sodio, que la tenemos que calcular. Entonces, para calcular la masa molar, lo que vamos a hacer es poner en lista a los símbolos de la fórmula y contamos el número de átomos. Tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro, uno y uno, y lo multiplicamos por su masa atómica, que esto normalmente se los da el examen. Entonces hacemos la multiplicación y estos resultados los sumamos. Entonces la masa molar del cloruro de sodio es de 58.5 gramos por cada mol. Entonces ya podemos calcular el número de mol. Entonces vamos a sustituir. Masa en gramos de soluto es de 58.5 gramos sobre la masa molar, que también son 58.5 gramos por cada mol. Esto nos queda de un mol. Como ya conocemos el número de mol, ahora sí ya podemos calcular la concentración molar. Los mol de soluto, pues es 1. Volumen de disolución son 2 litros. Forzosamente tiene que estar en litros. Si se los dan en mililitros, tienen que cambiarlo a litros. Entonces sustituimos y esto nos queda de 0.5 mol por litro. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. 18. De los siguientes compuestos orgánicos, ¿cuál se obtiene a partir de alcoholes secundarios y frecuentemente se usa como solvente? Entonces aquí hablamos de la oxidación de alcoholes. Si tenemos un alcohol primario, este se oxida a un aldehído y este se sigue oxidando a un ácido carboxílico. Si tenemos un alcohol secundario, este se oxida a una acetona y un alcohol terciario simplemente no se oxida. Ahora, ¿cómo sé que lo que tengo aquí es un alcohol primario? Pues porque el grupo hidroxilo, el OH, está unido a este carbono y este carbono es un carbono primario. ¿Y cómo sé que es un carbono primario? Porque está unido a esta R y esta R es otro átomo de carbono. Entonces, como este carbono se une a un solo carbono, pues este es un carbono primario. Por lo tanto, este hidroxilo o este alcohol es un alcohol primario. Este es un alcohol secundario porque el OH está enlazado a un carbono secundario. ¿Cómo sabemos que es un carbono secundario? Porque está unido a dos carbonos. Y este es un alcohol terciario porque el grupo alcohol está unido a un carbono terciario. Y observen que este es un carbono terciario porque está unido a otros tres carbonos. Pero bueno, aquí la pregunta habla sobre los alcoholes secundarios. Y un alcohol secundario produce cetona. Entonces la respuesta es el inciso C. La hibridación se presenta cuando el carbono forma enlaces y se producen híbridos con ángulos de 109.5 grados. Aquí la única pista que tenemos en la pregunta son los 109.5 grados. Este ángulo nos habla de una hibridación sp3. Entonces ya con eso podemos descartar la B y la C. Ahora recordemos que una hibridación sp3 es para los alcanos y un alcano es un enlace sencillo entre carbono-carbono. Entonces sp3, enlaces sencillos, y producen 4 híbridos. ¿A qué se refiere con 4 híbridos? Se refiere a que se forman 4 orbitales híbridos, 1,
2, 3 y 4. Cuando los ponemos en una sola figura, en una sola imagen, nos forma el tetraedro. Entonces aquí la respuesta es el inciso D. Para no dejar inconclusa la idea, si el ángulo es de 120 grados, hablamos de una hibridación sp2 y esto se presenta en carbonos que son alquenos. Recordemos que un alqueno pues tiene un doble enlace entre carbono-carbono y aquí se forman tres híbridos. Lo podemos ver aquí abajo. Aquí hay un híbrido, otro híbrido y otro híbrido. Este es un átomo de carbono, entonces tiene tres híbridos. Si el ángulo es de 180 grados, es una hibridación sp y esta se presenta en alquinos, que es un triple enlace entre carbono-carbono. Y aquí únicamente hay dos híbridos, que es este sp y este sp. 20. Identificar cuántos enlaces sigma y pi respectivamente presentan la siguiente molécula. Entonces aquí está la molécula, la puse más grande. Entonces, un enlace sigma es cuando hay enlace simple entre carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Y un enlace pi es cuando hay dobles o triples enlaces entre carbono-carbono. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es que podemos obtener el tipo de enlace con los enlaces que podemos ver. Entonces, cuando hay un doble enlace, el enlace que está en la parte inferior es sigma. Cuando es un enlace sencillo, pues es sigma. Y cuando hay un triple enlace, el que está en medio es el sigma. Ahora, cuando hay doble enlace, el que está en la parte superior es el pi. Y cuando es un triple enlace, los extremos son los enlaces de tipo pi. Entonces aquí aparentemente tenemos tres enlaces sigma y tres enlaces de tipo pi. Pero ahora recuerden que aquí hay hidrógenos. Entonces hablamos que hay enlaces carbono-hidrógeno. Estos hidrógenos son los mismos que aquí. Aquí también, si hay un hidrógeno, pues hay un enlace carbono-hidrógeno y aquí hay otro enlace carbono-hidrógeno. Y recordemos que los enlaces carbono-hidrógeno son enlaces de tipo sigma. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 sigma más. Entonces, en total, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sigma. 1, 2 y 3 pi. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. 21. Es el nombre Yupac de la siguiente estructura. Entonces, aquí ya aparte de la estructura. Entonces, para nombrar a este compuesto, primero debemos de encontrar la cadena principal, que es la que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono, pero aparte, como hablamos de un alquino, debe de contener al triple enlace. Entonces aquí la cadena más larga de átomos de carbono que tiene el triple enlace es esta que está de forma lineal. Ahora, lo que debemos saber es quién es el carbono número 1. El carbono número 1 siempre será el que esté más próximo al triple enlace o al doble enlace si es un alqueno. Entonces están de acuerdo que este de aquí tiene que ser el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y aquí puede ser que nos vayamos hacia abajo como 7 o de forma lineal como 7. Resulta el mismo número de carbonos. Ahora lo que debemos saber es qué ramificaciones tiene. Cuando tenemos 3 átomos de carbono es un radical propil y si solo hay un átomo de carbono es un radical metil. Ahora para nombrarlo, pues a estos radicales o a estas ramificaciones debemos de ponerlos en orden alfabético. Entonces están de acuerdo que primero va la M de metil. Entonces el metil está en el carbono número 6. Entonces el nombre va a comenzar como 6-metil. ¿Quién tiene 6-metil? El único que tiene 6-metil es el inciso B. Entonces vamos a terminar el nombre. Ya está el 6-metil. Ahora sigue el propil, que está en el carbono 3. Entonces es 6-metil, 3-propil. Ahora este 1,4 nos está indicando en qué átomos de carbono se encuentra el triple enlace, pero tienen que ser los carbonos que le anteceden. Entonces aquí está el triple enlace y el que le antecede es el número 1. Aquí está el triple enlace y el que le antecede es el número 4.
Entonces es 1,4, hepta, porque son 7 átomos de carbono de la cadena principal, di, porque está 2 veces el triple enlace, terminación ino, porque es un alquino, y recuerden que los alquinos terminan con ino. Entonces la respuesta es el inciso B. 22. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta un esqueleto homocíclico, alifático, insaturado, simple? Homocíclico, ¿qué es eso de homocíclico? Cíclico nos suena a un anillo que contiene átomos idénticos, por eso es homo. Entonces, ¿están de acuerdo que con esto de homocíclico podemos descartar el inciso B? Porque esto no es un ciclo, esta es una cadena abierta. Ahora, los hidrocarburos los podemos clasificar como alifáticos o como aromáticos. Como aromáticos, el más representativo es el benceno. Dentro de los alifáticos están los acíclicos, que son los de cadena abierta, y los cíclicos, que son los de cadena cerrada. Entonces, como no nos está pidiendo aromático, ya podemos descartar el inciso D. En el inciso D se encuentra la estructura del benceno. Quizá no se distinga bien en la imagen, pero aquí hay un doble enlace, aquí hay otro doble enlace y aquí hay otro doble enlace. Entonces son dobles enlaces conjugados, significa que van salteados. Doble enlace, enlace sencillo, doble enlace, sencillo, doble sencillo. Entonces esta estructura es característica del benceno. Por lo tanto ya descartamos la B y la D. Ahora aquí dice insaturado. ¿A qué se refiere eso de insaturado? Significa que en la estructura hay enlaces dobles o triples entre carbono y carbono. Entonces nada más nos queda la A y la D. Observen que en el inciso A todos son enlaces sencillos. Entonces aquí hablamos de un saturado, enlaces simples. Entonces la respuesta es el inciso C. Pregunta 23. Es el nombre tradicional del siguiente compuesto y nos dan este compuesto de aquí. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de compuesto tenemos. Es un haluro de alquilo. Los haluros de alquilo tienen la forma general de RX, en donde la X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo, y la R es un radical alquilo, que son los que tenemos en esta tabla. Entonces, ¿están de acuerdo que esta X es este átomo de cloro y todos estos 4 átomos de carbono forman parte del radical, de la letra R? Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a nombrar? Pues primero tenemos que saber qué radical tenemos aquí. Observen que tenemos 4 átomos de carbono. Entonces el prefijo que corresponde es but, de 4. Entonces sabemos que este radical podría ser un butilo, un secbutilo o un isobutilo. Ahora observen que estos 3 radicales tienen una línea aquí, como un enlace. Justamente en esta línea es en donde se adiciona el átomo de cloro. Entonces están de acuerdo que podemos descartar el butilo y el isobutilo, ya que por ejemplo en el butilo el cloro debería de estar en algún extremo de la cadena, pero no está ni aquí ni aquí, entonces lo descartamos. En el isobutilo nuevamente tendría que estar en algún extremo de esta cadena y tampoco lo vemos ahí. Entonces el radical que tenemos aquí es un secbutil o secbutilo. Observen que aquí es en donde debería de estar el cloro, que es en el carbono número 2, en el segundo, y es lo que vemos aquí. Entonces tenemos un secbutil. ¿Cómo lo vamos a nombrar? En los halogenuros de alquilo, el halógeno, que en este caso es el cloro, lleva la terminación uro. Entonces con eso ya podemos descartar tanto el inciso A como el inciso B, cloruro y cloruro. Ahora ya sabemos que el radical es un secbutil, entonces es un cloruro de secbutil. La respuesta es el inciso D. Ahora aquí deben de tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos compuestos orgánicos, casi siempre pensamos en la nomenclatura UPAC. ¿Cuál es la UPAC? En este caso, la UPAC de este compuesto es el inciso A, 2-clorobutano. Casi siempre nos vamos por estos nombres. Pero lean bien y la pregunta dice nombre tradicional. Entonces ahí deben de tener cuidado con eso. Y bueno, aquí la respuesta es el inciso D. 24. El sabor a frambuesa de algunos productos comerciales tiene como ingrediente al formiato de isobutilo. El grupo funcional de este compuesto es
Entonces, aquí hablamos de la nomenclatura de grupos funcionales y el grupo funcional alcohol tiene la terminación ol, los éteres la terminación éter, cetona tiene la terminación ona o cetona, el aldehído tiene la terminación al, los ácidos carboxílicos comienzan con la palabra ácido y terminan con oico, y el éster tiene la terminación ato de alquilo. Entonces, como se podrán dar cuenta, el nombre que nos dan tiene la terminación ato. Aquí está ato de, y el radical alquilo, en este caso es el isobutilo. Entonces aquí tiene el grupo funcional éster. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. 25. Indicar el nombre de las sustancias químicas que corresponden al grupo funcional RCOOH. Entonces observamos que aquí tenemos a los grupos funcionales y el único que tiene RCOOH es el ácido carboxílico. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. 26. El grupo funcional contiene nitrógeno en su estructura química. Amidas, por ejemplo. ¿Cómo es una amida? Una amida está formada por un CO, que se conoce como grupo carbonilo, con una amina. Entonces, como se podrán dar cuenta, la amida tiene nitrógeno en su estructura por su amina. Entonces aquí la respuesta pues es el inciso A. El éster. Recuerden que un éster es un carbono con dos oxígenos. La acetona solo es un carbono con un oxígeno, y el aldehído es un carbono con oxígeno y el hidrógeno. Entonces, bueno, la respuesta es el inciso A. 27. Al calor de una reacción medida a presión constante se denomina, entonces aquí hablamos del concepto de entalpía, que se representa como delta H. Y la entalpía explica el flujo de calor transferido en los procesos que ocurren a presión constante. Justamente esas son las palabras claves, a presión constante. Recordemos que si la entalpía es mayor a cero es un proceso endotérmico y si es menor a cero es exotérmico. Entonces aquí la respuesta es el inciso C. 28. Relacionar el tipo de fórmula con el compuesto respectivo. Entonces, por ejemplo, en una fórmula desarrollada podemos ver todos los enlaces que hay entre carbono-hidrógeno y entre carbono-carbono. En una fórmula semidesarrollada únicamente vemos los enlaces entre carbono-carbono, pero los enlaces entre carbono-hidrógeno ya no. En cambio, con un subíndice se indica la cantidad de hidrógenos que tiene ese carbono. En la fórmula taquigráfica únicamente se ven enlaces carbono-carbono, entonces básicamente aquí en cada vértice, en cada esquina, hay átomos de carbono. Ahora, algo que deben de tener en cuenta o que deben de tomar en cuenta en esta fórmula es que, por ejemplo, supongamos este carbono de aquí tiene tres enlaces carbono-carbono, 1, 2 y 3, pero el carbono siempre debe de tener cuatro enlaces para cumplir con su octeto. Entonces aquí hay un cuarto enlace que no se ve y ese cuarto enlace es con el hidrógeno. Por ejemplo, este carbono tiene dos enlaces, para cuatro, ¿cuántos le faltan? Pues le faltan otros dos. Esos dos enlaces los tiene con dos hidrógenos que no se escriben. Entonces, la fórmula desarrollada, pues ya sabemos que es 1 con la letra C. 1C puede ser la A o la B. La condensada, la condensada simplemente no nos muestra ningún tipo de enlace. Entonces es 2D. ¿Quién tiene 2D? Pues es el inciso A. Entonces la respuesta es la A. La taquigráfica, pues ya sabemos que es la letra B. Y la semidesarrollada es la letra A. 29. Identificar la reacción de hidrólisis que se realiza a partir del peróxido de cumilo, el cual se disocia en fenol y acetona. Entonces aquí esta pregunta habla sobre los derivados del benceno. El benceno es el hidrocarburo aromático más representativo, al menos para el examen. Entonces, si nosotros leemos esta pregunta, realmente nos podría apantallar esta palabra hidrólisis y peróxido de cumilo. Entonces realmente nos tenemos que fijar en lo más sencillo, que en este caso es el fenol y la acetona.
El fenol, ¿a qué nos suena? La terminación ol nos suena a un alcohol, a que es el OH. Entonces, de estos incisos tenemos que buscar en dónde hay un OH. ¿Pero en dónde lo buscamos? ¿En reactivos o en productos? Pues como aquí dice se disocia, o sea, es lo que se produce, pues lo vamos a buscar en productos. Aquí no hay ningún OH, aquí no hay ningún OH y aquí sí tenemos un OH. En el inciso D tampoco hay un OH. Entonces ya con eso obtenemos la respuesta. Esta estructura de aquí es el fenol, que es la que tenemos en esta parte. Ajá, es un derivado del benceno. Acetona. Tiene la terminación ona. Y recordemos que las cetonas tienen terminación ona y las ubicamos porque es un carbono-oxígeno ahí en medio. Entonces observen que aquí tenemos un carbono-oxígeno. Este CH3 es esta R y este CH3 es la otra R. Entonces todo esto es la acetona. Entonces aquí la respuesta es el inciso C. 30. Relacionar el nombre de los prefijos utilizados en la nomenclatura del anillo bencénico cuando hay dobles sustituciones con la posición en que se encuentran en la imagen. Entonces, por ejemplo, supongamos que este círculo negro, el que está en el carbono número 1, es nuestro sustituyente principal. Entonces todo va a ser con base en este sustituyente. Si el sustituyente secundario, por así decirlo, se encuentra luego, o sea en el carbono número 2, a esta posición se le conoce como orto. Pero si el sustituyente secundario se encuentra 2 carbonos después, que en este caso es en el número 3, a esta posición se le conoce como meta. Y si el sustituyente secundario está 1, 2 y 3 carbonos después, o sea en el carbono número 4, de hecho es como si estuviera enfrente, a esta posición se le conoce como para. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, la letra A es el sustituyente principal. Ajá. Todo va a ser con base a la letra A. Entonces, si la letra B está luego a un lado, que es como lo tenemos aquí, esta es una posición orto. Entonces, el radical es la letra A, es 1A. ¿Quién tiene 1A? Puede ser la C o la D. Ahora la B está a un lado luego, entonces es orto, es 2B. ¿Quién tiene 2B? Pues entonces la respuesta es el inciso C. Ajá. Ahora, pues continuamos con el resto. La letra C está 2 carbonos después. Ajá. Entonces están de acuerdo que es la posición meta. Entonces es 4C, que es lo que vemos aquí. Y para, recuerden que para es cuando están enfrente. Entonces la A está enfrente de la D. Entonces 3D. Entonces la respuesta es el inciso C. 31. Se denomina así a una sustancia que contiene aniones y cationes y que por lo tanto es capaz de conducir la corriente eléctrica. Por lo general son líquidos que contienen iones en solución, esto es muy importante, pero también existen en estado sólido y líquido. Ahí básicamente hablamos de los electrolitos. Un electrolito es una sustancia que se disocia, o sea que se separa, en iones positivos llamados cationes y iones negativos llamados aniones, que es básicamente lo que dice esta parte, contiene aniones y cationes. ¿Quiénes son electrolitos? Las sales, los ácidos y las bases. Cuando a estas tres sustancias las ponemos en agua, ¿qué pasa? Que se disocian en catión y en anión. Ajá. Son sustancias que se ionizan en agua, por lo tanto son electrolitos. Cuando se disocian en agua, se forma algo que se conoce como disolución electrolítica. Y esta disolución electrolítica tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica cuando se trata de un electrolito fuerte. Por ejemplo, aquí tenemos, están vaciando sal en el agua, entonces observen que tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, a la sal. Ajá. Observen que toda la sal que agregamos se disocia en catión y anión. Entonces la respuesta es el inciso A. 32. Se conoce como a la transformación que se da entre la energía eléctrica y química. Aquí básicamente nos está dando casi la respuesta. Hablamos de la electroquímica. La electroquímica es un área de la química que trata de las reacciones químicas que producen electricidad o a partir de la electricidad
que puede producir reacciones químicas. Entonces hay una conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Y básicamente esto se logra por medio de celdas. Hay celdas galvánicas o voltaicas y celdas electrolíticas. Una celda galvánica es aquella que a partir de una reacción química se produce electricidad. Y una celda electrolítica es aquella que a partir de la corriente eléctrica se produce la reacción química. Entonces, bueno, aquí hablamos de electroquímica. 33. Un tanque a presión de 5 atmósferas contiene 28 litros de un gas. Calcular el volumen que ocupará el gas si se le somete a una presión de 22.4 atmósferas y se mantiene a temperatura constante. Entonces aquí hablamos de las leyes de los gases. La ley de Dalton habla sobre las presiones parciales. La ley de Charles relaciona a la temperatura con volumen, pero a presión constante, y esta es la fórmula. La ley de Gay-Lussac relaciona presión y temperatura a volumen constante. Aquí está la fórmula. Y la ley de Boyle-Mariotte relaciona la presión con el volumen a temperatura constante, y esta es la fórmula. Observen que el problema dice a temperatura constante. Entonces vamos a usar la ley de Boyle-Mariotte. Entonces esta es la fórmula. Vamos a extraer los datos. Dice, un tanque a presión de 5 atmósferas es la presión 1, contiene 28 litros de un gas, es el volumen 1. Calcular el volumen, entonces nos piden el volumen 2, que ocupará el gas si se le somete a una presión de 22.4 atmósferas, que es la presión 2. Entonces básicamente aquí hay que despejar el volumen 2. Como la presión 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces así nos queda el despeje y ya sustituido. Y esto nos da 6.25 litros, que es el inciso C. 34. Identificar la ecuación que permite calcular la constante universal de los gases y habitualmente se escribe de forma lineal. Con que nosotros recordemos que la constante universal de los gases es la letra R y esta tiene un valor de 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, esta R se encuentra únicamente en la ecuación del gas ideal, que es el inciso D. 35. Es la ecuación que corresponde a la ley de Gay-Lussac. Entonces recordemos que la ley de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura a volumen constante. Entonces, como es volumen constante, pues simplemente no aparece en la fórmula. Por lo tanto, aquí la respuesta es el inciso A. Observen que la ley de Charles es a presión constante, entonces no aparece en la fórmula, relaciona volumen y temperatura. La ley de Boyle-Mariotte relaciona presión con volumen a temperatura constante, entonces la temperatura no aparece en la fórmula.